Vamos a ver ahora otro concepto importante para hacer el diagnóstico del análisis de regresión, que son los residuos. Por definición, el residuo del modelo es la diferencia entre el valor observado y el valor predicho. O sea, el residuo iésimo, para la observación iésima, surge de hacer la diferencia entre el valor observado de la observación iésima y restarle su predicción. Y obviamente esta es la mejor aproximación que tenemos al error, que es una variable aleatoria que no podemos observar. Y es bastante fácil ver esto porque obviamente, por definición, fíjense, el error es la diferencia entre la variable que uno observa y su componente determinística. Y este y sub i sombrerito es una aproximación, una estimación de esta componente determinística. Así que no es raro pensar que el i menos el i sombrero, que sería como la aproximación a i menos esto que está acá, sea una aproximación al error. Y a eso lo llamamos residuo. Pero, primero, ¿por qué el residuo es importante? Porque si bien en el análisis de regresión lineal simple uno puede mirar i contra x o i sombrero contra x, y eso es quizá lo más interesante de mirar. Cuando hagamos regresión lineal múltiple tengamos muchas variables o muchas transformaciones de la misma variable, no podemos mirar fácilmente i contra una única x. Entonces, muchas veces lo que se mira es algún análisis relacionado con los residuos. Entonces, por eso es que tenemos que primero entender un poquitito cómo se comportan los residuos. Los residuos, si bien son una buena aproximación al error, y en algún sentido son parecidos, por ejemplo, porque tienen esperanza cero, tienen algunas diferencias importantes. Una de esas diferencias es que incluso si se cumplen los supuestos de homocedasticidad, la varianza de los residuos no es constante. De hecho, la varianza del residuo iésimo es sigma cuadrado, pero se lo multiplica por un factor que depende de del leverage que esa observación tiene. Y si lo piensan un segundo, de hecho ese factor es inversamente proporcional al leverage. Dicho de otra manera, más leverage tiene una observación y más chica será la varianza de esa observación. Pero si lo piensan es completamente coherente porque, por definición, como el residuo es la diferencia entre el observado y el predicho, piensen por un segundo qué pasa cuando una observación tiene mucha influencia. Si una observación tiene mucha influencia, entonces tiene la capacidad de arrastrar a su predicción más fuertemente que otra que tiene menos influencia. Entonces, al arrastrar al y sub i sombrerito más fuertemente al y sub i, esto naturalmente tiende a disminuir en valor absoluto el residuo. Al revés, una observación que esté muy cerca de su promedio de atributo, al x raya, al tener influencia muy chiquitita, no va a tener una fuerza para arrastrar al sombrerito hacia el observado. Entonces va a tender como más libertad al residuo a comportarse realmente como es el error. O sea, cerca del x raya los residuos realmente se van a comportar como el error porque la influencia va a ser, el leverage va a ser casi cero. Pero en puntos muy alejados, sobre todo si el n no es demasiado grande, recuerden que siempre esto depende del n, en puntos muy alejados este valor de leverage va a tender a ser más grande, entonces esto va a tender a ser significativamente menor que 1 y vamos a observar en general que la varianza de los residuos va a ser decreciente cuando nos alejamos de la media del atributo. Sin embargo, y esto es, si bien todo esto es teoría matemática, todo esto es divino, hay que pensar que en la práctica, si el n es relativamente grande, este efecto es muy reducido. ¿Por qué? Primero, para empezar, fíjense que pensemos por un segundo que la variabilidad de x está fija y ahora pensemos que n aumenta. Entonces, claramente, hay una tendencia del leverage a volverse casi, en el límite, a tenderse a ser una constante para todas las observaciones. Esto pasa cuando el n aumenta y dejamos fijo la variabilidad de x. Pero por otro lado, recordemos, yo creo que no lo dije explícitamente, siempre recuerdan, hay que mirar las notas de María Eugenia, ahí está todo. Fíjense que en realidad los leverage tienen una cota. Entonces, si bien estas cotas, por ejemplo, la cota superior del leverage es 1, y si hubiera valores repetidos es un poco más chica que 1, pero olvidémonos por un segundo de los valores repetidos. Empecemos con los valores repetidos, y que la cota es 1.
Si bien esta cota es 1, esta cota en casos reales casi nunca se alcanza. Y los valores de leverage, por lo mismo que dijimos antes, si el n es razonable, y los valores de leverage tienden a ser relativamente parejos, salvo para valores muy extremos. E incluso para esos valores muy extremos, como todos los leverage, la suma de los leverage tiene que sumar a P, en este caso al modelo lineal simple, P es igual a 2. Si el n es grande, los leverage se reparten entre todas las observaciones. Eso quiere decir que incluso los valores más alejados de la media no pueden tener valores muy cercanos a 1. Entonces, al no poder tener valores muy cercanos a 1 ni remotamente cerca, en el fondo esta expresión es relativamente parecida a 1 en general. Por lo cual no es demasiada la afectación que tiene la varianza del residuo comparado con la varianza del error.